La corrupción se ha convertido en uno de los fundamentales problemas de la humanidad. Probablemente después de las guerras, la corrupción hoy día en las encuestas que se hacen en los distintos países del mundo aparece como el primer problema. En el caso del Perú, hace década y media, el problema número uno era la pobreza y la falta de trabajo. 5 o 6 años después, la seguridad ciudadana se convirtió en el problema principal y hace 2 años que las encuestas arrojan que el problema número uno del Perú es la corrupción. Y ese fenómeno se repite en la mayoría de nuestros países, si es que hablamos de la región de América Latina, pero en general en el mundo la situación es muy parecida. Transparencia Internacional, que es la coalición global más importante en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia y la integridad, hace más de una década y media viene midiendo la percepción de corrupción en el mundo. Y se hace una lista de los países en los que se establece un puntaje de 0 a 100, donde 0 es totalmente corrupto y 100 es el ideal, un país sin corrupción, la utopía que obviamente no existe. Y eso permite tener una visión universal de cómo está el problema de la corrupción. Hace 2 o 3 años decidimos pintar el mapa mundial de color en función a los resultados del índice de percepción de corrupción, y entonces se pintó de un rojo intenso a los países con mucha corrupción y se iba bajando hasta un naranja a los países con mediana corrupción y en un amarillo bastante claro los países que tienen pocos niveles de corrupción. Y el resultado fue este. El mundo está teñido de rojo y naranja intenso, lo que quiere decir que por lo menos 2/3 partes de la humanidad padecemos de severos problemas de corrupción. La corrupción genera 2 tipos de problemas. Problemas materiales, incrementa la pobreza, aumenta la desigualdad, genera problemas de gobernabilidad. Ha caído el presidente del gobierno español, Rajoy, por un caso de corrupción. El presidente del Perú ha sido renunciado por un caso de corrupción y tenemos en América Latina más de 12 expresidentes prófugos, presos o investigados solamente por el caso Lavajato. Esto da una dimensión de la gravedad del problema y sin duda en nuestra región, América Central, Sudamérica, es un problema de gran preocupación. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? La definición que van a encontrar ustedes si entran rápidamente a Wikipedia o cualquier planta básica de Internet es que la corrupción es el abuso del poder conferido para la obtención de un beneficio personal. Es una fórmula breve que acuñó hace muchos años, 25 años, Transparencia Internacional, pero que sin duda alguna no refleja la complejidad del problema. Hay muchísimas definiciones de corrupción. Esta es una que creo que aporta algunos elementos para entender lo difícil y complejo que es este problema. Estamos hablando efectivamente de un abuso de poder, ya sea burocrático o político, en el que se coluden grupos de funcionarios públicos con intereses privados. Para bailar tango se necesitan 2, dicen en los Estados Unidos, y esto genera una cantidad de ganancias ilícitas que benefician a quienes son parte de esta trama colusoria. Y las consecuencias de eso son la apropiación de fondos públicos, es decir, consecuencias materiales, pero también hay un conjunto de consecuencias inmateriales que muchas veces son más graves que las económicas y que tienen que ver, primero, con la pérdida de la confianza. Hemos visto el altísimo porcentaje de ciudadanos salvadoreños que dicen no creer en sus autoridades. La pérdida de confianza no solamente entre ciudadanos y autoridades, sino entre ciudadanos y ciudadanos, y también la debilidad institucional que hace que tengamos estructuras de Estado que no están en la posibilidad de responder a los problemas que genera la corrupción. Es decir, estamos hablando de un problema de grandes dimensiones, ya no de la corrupción cotidiana que existe y que es un problema sin duda alguna, la pequeña corrupción, la de pagarle al policía algunos centavos para que no ponga una multa, o la de pagarle al burócrata para que nos dé una licencia y poder construir o poner un negocio,
sino de una corrupción que hoy denominamos gran corrupción. Y cuando hablamos de gran corrupción nos estamos refiriendo de este fenómeno global, pero que tiene consecuencias muy severas en las comunidades particulares, en los países, y en países como El Salvador o el Perú y el resto de América Latina. Y esta gran corrupción se caracteriza fundamentalmente por tres elementos. Primero, es un crimen de poder. La gran corrupción es cometida por autores que tienen poder político o poder económico. Y puede haber entonces corrupción pública o corrupción privada. Caso de corrupción privada, recientemente el de la FIFA, ¿no? Decenas de millones de dólares que han sido pagados como sobornos para obtener los derechos de televisión, las sedes de los mundiales, ahora que estamos en época de mundial. Y corrupción pública es la que tiene que ver con la política y las instituciones del Estado. Presidentes que roban, presidentes que reciben sobornos, que aceptan financiamientos ilegales para su campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces un fenómeno de poder, la gran corrupción, y se caracteriza precisamente porque moviliza ingentes cantidades de dinero, de recursos. Está ocurriendo este fenómeno en el que las cantidades de recursos que distrae la corrupción son inmensos. Y eso tiene como consecuencia el tercer elemento de la gran corrupción, que es el del impacto en la vida de los ciudadanos. La gran corrupción viola los derechos humanos. La gran corrupción mata, enferma, impide educación, impide el acceso al agua potable, hace que los hospitales no funcionen, o peor aún, genera situaciones de muerte. Hace poco ha habido en Guatemala y en Honduras un escándalo con una empresa que sobornó para obtener los contratos de hemodiálisis en esos países, empresa que evidentemente no tenía la capacidad para brindar ese servicio, y fueron decenas de personas las que murieron por un acto muy concreto de corrupción. Entonces las consecuencias de la corrupción son consecuencias muy severas y la cantidad de recursos que distrae son inmensos. Se calcula que para erradicar la extrema pobreza en el mundo se necesitan 65 billones de dólares, 65 mil millones de dólares. Sin embargo, solamente en flujos ilícitos de corrupción y crimen organizado salen de los países subdesarrollados, es decir, de estos países, del suyo y el mío, $1 trillón al año. Y lo he puesto en letras porque no sé cómo se ponen números, 1 trillón, pero a todos nos suena que es mucho dinero. Y si usáramos una parte de ese $1 trillón, podríamos resolver el problema de la pobreza extrema, de la salud universal, que requiere 80 billones, del acceso al agua y sanidad, que resolveríamos con 27 mil millones, la educación primaria universal a nivel mundial, 42 mil millones de dólares. Entonces es evidente que la corrupción, y la gran corrupción en particular, se ha convertido en un factor fundamental de violación de los derechos humanos. La corrupción es el impuesto de los pobres, y eso evidentemente tiene un impacto en la profundización de la pobreza y en la gobernabilidad de los países. ¿Por qué América Latina está tan atravesada por la corrupción? Existen muchas explicaciones para eso, no tenemos el tiempo. Simplemente habría que decir que hay una razón histórica. Somos países mal armados por el patrón colonialista español, donde el clientelismo fue la base del establecimiento de las relaciones. Se crearon instituciones extractivas en vez de generar instituciones que estuvieran apuntando al desarrollo y al bien común. Y a eso se ha sumado una tradición autoritaria, ¿no es cierto? Gobiernos militares, golpes de Estado, caudillos, que más que interesarse en el desarrollo de nuestros países, estuvieron pensando en su propio beneficio personal. A eso hay que agregarle en estos tiempos el crimen organizado. Y un ejemplo de eso es el que nos tocó vivir a nosotros los peruanos hace 18 años. Fue electo en 1990 como presidente del Perú Alberto Fujimori, un personaje totalmente desconocido, y le ganó las elecciones nada más ni nada menos que a Mario Vargas Llosa, que era el peruano y sigue siendo probablemente el peruano más conocido en el mundo. Este desconocido Fujimori, y no voy a detenerme a explicar por qué ganó, hay muchas razones para eso, pero nos quedaríamos 3 días hablando del tema. Fujimori llega al poder sin partido, sin plan de gobierno, pero llegó acompañado del sujeto que está a su derecha, que es Vladimiro Montesinos, un ex militar
que fue destituido de las Fuerzas Armadas cuando fue sorprendido una década anterior vendiéndole secretos militares del ejército peruano al Pentágono en los Estados Unidos, porque en esa época el Perú compraba armamento soviético. Fue detenido, fue acusado de traición a la patria, se libró de ir al paredón y luego estudió Derecho mientras estuvo preso, fue liberado y se convirtió en el asesor principal del presidente de la República. Para hacer corta la historia, que es una historia de una década, Fujimori gobernó el Perú del 90 al 2000, ya era un secreto a voces que estaban saqueando el Estado de una manera muy seria, pero habían construido una red criminal que impedía cualquier investigación, cualquier posibilidad de avance en el cuestionamiento del manejo de la administración del Estado. Fujimori hizo un golpe de Estado, intervino el Poder Judicial, nombró jueces a dedo en todo el país, disolvió el Congreso y, por supuesto, tenía el control total del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y hizo pactos con el sector privado, con las élites corruptas del sector privado, y tomó control de todos los canales de televisión, los medios de prensa, etc. Es decir, una dictadura con ropaje de salvamento de un país que estaba deteriorado. Bueno, después de 10 años de gobierno, aparece un video donde Montesinos está sobornando a un congresista electo. Esa fue la gota que rebasó el vaso. Ya desde el 96 al 2000 las historias de corrupción circulaban, los pocos periodistas serios de investigación documentaban los casos, pero no pasaba absolutamente nada porque el Estado estuvo literalmente capturado por una red criminal que Montesinos y Fujimori montaron en el poder. La aparición de ese video generó una explosión social, fue el elemento que gatilló, la gente se fue por miles, si no más de 1 millón, a las calles. Montesinos fugó del país, se fue a Panamá, y Fujimori se vio obligado primero a llamar a elecciones y luego, por presión social, a iniciar una investigación contra Montesinos. Y ahí es que entro yo a la historia. A mí me nombró el gobierno de Fujimori, por sugerencia del ministro de Justicia, para investigar a Montesinos. Cuando iniciamos las investigaciones, la hipótesis de trabajo del equipo que estaba a cargo de esta investigación era que estábamos frente a un caso típico de corrupción latinoamericana, es decir, un presidente ratero con sus ministros ladrones que están saqueando el Estado. Pero luego que iniciamos las indagaciones nos encontramos con una cosa mucho más compleja, que era una estructura criminal que había cooptado todas las instituciones del Estado y tenía una forma piramidal. En la cúspide de la pirámide estaba Alberto Fujimori, el presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, su asesor personal y el jefe de facto del Sistema de Inteligencia Nacional, y Nicolás Hermosa Ríos, que era nada menos que el comandante general de las Fuerzas Armadas. Es que la corrupción es un problema sistémico, es estructural, no es de buenos o malos, no es que viene otro partido político y las cosas van a cambiar. No es que es la izquierda o la derecha, como dice un estudioso en materia de corrupción. La corrupción no tiene ideología. Y miren ustedes el caso Lava Jato. Está preso Lula, que es de izquierda, pero también Odebrecht, que es de derecha. Y Temer no está preso porque está blindado por el Congreso, pero es un gran corrupto de la derecha también. Y si miramos los presidentes que están corridos, y El Salvador es un buen ejemplo, hay investigado uno de derecha y otro de izquierda. La ideología no juega un papel en materia de corrupción. Por eso hoy los estudios hablan de sistemas operativos de corrupción. La corrupción es un problema estructural y para ello entonces se requiere reformas profundas de las estructuras sociales. Este evento se realiza en el contexto de un proyecto, de un proceso que se ha denominado aquí el proceso de la plataforma de diálogo anticorrupción. Y ha sido un proceso muy interesante, participativo, en el que se ha hecho un diagnóstico de cuáles son los principales problemas. No me voy a detener en eso porque lo van a discutir en algún momento, pero sí me parece importante esta reflexión. Del proceso, estábamos en la segunda etapa, faltan 2 más todavía, han salido 7 ejes que creo que tienen la virtud de que efectivamente muestran una foto de lo que acabo de decir. El problema en El Salvador
y esto lo puedo repetir para la mayoría de los países de la región, de la gran corrupción es un problema estructural. No se va a resolver poniendo a algunos fascinerosos en la cárcel. Eso hay que hacerlo sin duda, porque ese es el inicio de un proceso anticorrupción. Pero se tienen que hacer profundas reformas a nivel cultural, se tiene que hacer la reforma política con partidos que sean decentes, hay que regular el financiamiento de la política para que no venga dinero ilegal del crimen organizado o de grupos de interés que luego cobran la factura, hay que hacer una profunda reforma en educación para que las generaciones futuras entiendan que el hecho de que nuestra cultura haya sido impregnada de corrupción no es un problema genético. Se puede cambiar, hay países que están cambiando en el mundo, Botswana es un buen ejemplo en el África, un país con altos niveles de corrupción, hoy día es un ejemplo de cómo han podido, con medidas adecuadas y reformas inteligentes, reducir la corrupción a niveles que no impidan el desarrollo del país y que no afecten a los ciudadanos más pobres. Y en el sector privado también, uno de los ejes en el que se va a trabajar en esta plataforma tiene que ver con la forma como se hacen negocios en nuestros países. Es decir, hay un plan de trabajo, hay una tarea por delante fascinante, puede ser muy frustrante si no se hacen los ajustes necesarios, pero el mensaje es que sí se puede. Cambió Hong Kong, cambió Botswana, cambió la alcaldía de Bolivia en algún momento. Hay posibilidades, en el Perú tuvimos un proceso anticorrupción exitoso, hay posibilidades para el cambio y eso finalmente depende de cada uno de nosotros, como ya se ha dicho, si es que queremos embarcarnos en esta aventura para iniciar de una vez por todas las reformas estructurales que impidan en el futuro que la gran corrupción haga de nuestros países unas estructuras, unas realidades que no llegan a la posibilidad donde todos los ciudadanos podamos disfrutar en iguales términos de una condición de vida que sea digna con nuestra naturaleza de seres humanos. Muchas gracias.